activa del gobierno, no importa cuál. No importa si incluso es una medida que formaba parte de su agenda. Por ejemplo, la asignación universal por hijo. Por ejemplo, la ley de servicios audiovisuales. Por ejemplo, la recuperación de los fondos jubilatorios. Todos proyectos de la oposición que nosotros convertimos en realidad. ¿Qué hizo la oposición? Pataleó. Entonces, ese es el problema, que la oposición no piensa políticas de Estado junto a nosotros el gobierno. Fernando. Una pregunta. Hace Sí. 6 años que tienen la mayoría en ambas cámaras. Sí. ¿Sí? Pero aún en los momentos más de auge del kirchnerismo, el 40% de los legisladores, de los senadores, de los diputados, habían sido votados por los ciudadanos para que los representaran. Representaban un 40% de la población, por lo menos. ¿Alguno de los dos me puede mencionar una ley, una sola ley, de una cierta importancia, propuesta por la oposición, que haya pasado el filtro de las comisiones donde ustedes tenían mayoría y llegado al recinto? No digo que una que se haya sido aprobada. La ley de servicios audiovisuales tuvo como base a proyectos, por ejemplo... No, yo te hice una propuesta por la oposición. La ley de servicios audiovisuales la propuso la señora Kirchner. La verdad es que los proyectos de la ley de asignación no por podés hijo nombrar también. uno. Pero sí, te nombro varias. ¿Querés Pero que te nombre? la Asignación universal por hijo tiene como base un proyecto original que presenta en el Parlamento Elisa Carrió. La recuperación de los fondos jubilatorios, Mire. Carrió dice, si el oficialismo realmente es transformador, que se le anime las AFJP. Cuando lo hacemos, nos votan en contra. Mentira, Había proyectos de la mentira. oposición. Son dos mentiras. Tienen Ya te escuchamos, registro... ¿te puedo contestar? Pero me hiciste una pregunta, yo te contesto. Sí, bueno, están los proyectos, los traemos en el próximo programa, están escritos. En primer lugar, entonces, no ha habido, como acaba de admitir Pacini, un solo proyecto propuesto por la oposición que haya entrado, pasado el filtro de las comisiones kirchneristas, que cajonearon todos nuestros proyectos durante 6 años para que juntaran polvo y después nos acusan de no tener propuesta. Primera cosa. Segunda cosa, lo que ustedes hacen es simplemente desvirtuar las cosas. Nosotros estábamos de acuerdo en que se podía hablar de un sistema estatal de jubilación a partir de ese momento para adelante. Lo que no íbamos a convalidar es el mano de caja que ustedes pegaron, porque ahora lo que tenemos es la situación que va a pagar el próximo gobierno. 9 millones de personas que tenían sus ahorros en las AFJP, que un año antes, por ley del Parlamento, habían decidido mantenerlos en la AFJP, el gobierno ya manoteó esa caja no está más, ya están yendo por otras cajas porque esa se terminó, y ahora hay 9 millones de personas que van a tener que ir a las cajas estatales a comer de la misma caja de los demás que están cobrando, la miseria que están cobrando, alrededor de los 800 pesos, el 70%, récord de siempre. El ingreso ciudadano a la niñez era una propuesta universal. Lo que ustedes sacaron no fue una propuesta universal. No todos los chicos argentinos. Universal quiere decir para todos. Y ustedes sacaron una ley otra vez clientelista, donde ustedes deciden desde el poder político a quién le dan y a quién no le dan. Entonces, la verdad es que las propuestas de la oposición están ahí, Ariel. Pero no es cierto lo que decís. Las propuestas están ahí y las van a ver por hijo los ciudadanos argentinos. No lo define ningún dirigente político. Por favor, clarifiquemos las cosas. ¿Tu hijo la cobra? No es así. Si mi hijo la cobra, no, porque yo tengo... Bueno, entonces no es universal. Quienes tienen empleo en blanco... ¿sí? Entonces no es universal. Quienes tienen empleo en blanco, pero sí es universal. Quien está en blanco tiene la asignación familiar. Quien no está en blanco, es desempleado o está en negro, tiene la asignación universal por hijo. A mí me interesaría saber en relación a este tema, Tu Fernando. hijo cobra mucho más, porque tenés la forma de sacarlo del impuesto a las ganancias. Entonces, por cada chico rico, como son tus hijos o como serían los míos si los tuviera, mi hija no es rica, cobran... la verdad Bueno, no, pero vos podés, de lo que vos cobrás, le podés sacar 400 pesos por mes para tu hijo. Y lo que le están pagando a los pobres es menos de la mitad. Lo que yo cobro entonces, no, porque esa era la propuesta original nuestra. 4.000 pesos no pagan, ¿eh? Esa era la propuesta original nuestra y ustedes la desvirtuaron. Y las propuestas se extraen, y ahora que tenemos mayoría ya las van a ver. En relación a la asignación por hijo, Ariel o Silvia, la oposición. ¿En contraprestación se está cumpliendo? No entendí, perdón. Yo te doy 180 pesos por hijo, en contraprestación... No hay contraprestación. ¿No tenías que vacunar, mandar al colegio al nene y todo? El tema de la educación, cuando se presenta el certificado en marzo de cumplimiento... Esa es la pregunta, ¿se cumple eso? Sí, por supuesto, ahora en marzo quienes presenten el certificado de escolaridad cobrarán el diferencial. Ese diferencial está previsto justamente como un estímulo para el acceso a la educación. Digo porque ese era el objetivo, ¿no? Por supuesto, ese era el objetivo. Sí, yo quiero, si me permiten, ¿no? Claro. ¿Se puede? Adelante. Yo voy a retomar la pregunta que hizo Clara. Bueno, primero quiero aclarar algo, que yo no soy el gobierno, ¿sí? Como primera medida. Yo formo parte de un partido que estamos fundando, que es el Partido de la Concertación, con un bloque aparte, que es el bloque de la Concertación Forja. Tengo posiciones, en algunos casos, coincidentes con el gobierno y en otras no.
En segundo término... En los temas de ahora, el DNU por y eso, todo lo que ocurrió, vamos al tema. Pero me parece que vos hiciste una pregunta que me parece interesante retomar, porque de alguna manera creo que lo que pasó en la mesa recién muestra un poco yo tengo una preocupación que comparto con vos en ese sentido, de que esto sea un partido de tablas todo el tiempo, ¿entendés? Donde nos neutralicemos unos a los otros. Creo que ojalá que eso no suceda y en realidad, en buena medida, vamos a ver en acto cómo los distintos bloques que se autodenominan oposición, en algunos casos, si van a efectivamente teniendo, si se juntaran todos una mayoría, digamos, en ambas cámaras, si eso va a posibilitar un trabajo en el Congreso Nacional diferente, mejor, no sé, peor. Todavía no, la verdad es que no lo sabemos. Es decir, sería aventurarnos en algo que no sabemos. Pero la realidad es que hoy la preocupación que tenemos muchos es que efectivamente estamos tironeados de un lado y del otro y sentimos que hay como una esterilización en el debate, porque en lugar de entrar en el fondo de las cuestiones, que yo lo planteé ayer en la Comisión de Finanzas, me parece que nos quedamos, el año pasado nos quedábamos, yo sentía en las formas muchas veces. En este caso en particular, en el DNU, yo creo que acá hay una discusión, si me permiten, podrán compartirlo o no, pero digo, hay dos discusiones distintas. Hay una discusión que me parece que es acerca del método, la metodología que usó el gobierno para plantearle, digamos, al conjunto de la ciudadanía que iba a utilizar una porción pequeña, si se quiere, de las reservas de libre disponibilidad para pagar a los organismos internacionales de crédito y para pagar a los tenedores, algunos tenedores de deuda externa. ¿En el presupuesto ya? Necesito explicar esto sobre todo para quien nos está escuchando, porque no es tan simple para todo el mundo esto. No. La presidenta, el marco, digamos, jurídico que tiene la Argentina posibilita que el presidente o la presidenta en ejercicio pueda utilizar el mecanismo del DNU, como también podría haberlo hecho por un proyecto de ley. Particularmente, yo discrepo con la metodología que usó el gobierno, que fue la de usar el DNU, o sea, el decreto de necesidad y urgencia, un 14 de diciembre, cuando no puedo entender por qué lo hizo el 14 de diciembre, cuando ya había perdido la mayoría en las cámaras. Nosotros sí la realidad es que... Exactamente por eso. Exactamente por eso. Entonces, considero que la oportunidad política no era la mejor, pero es mi opinión y yo no soy la presidenta. ¿Y ahora? ¿Por qué? Pero ¿qué pasa después? Digo, pero vuelvo a reiterar una cuestión central. La facultad constitucional es legal, es legítimo lo que hizo la presidenta. Podemos disentir en el camino que usó. ¿O lo que hizo? Las dos cosas, es legal y legítimo. ¿Tiene varios fallos en contra? No, pero esto determinó una judicialización que yo tampoco comparto, porque esa es la metodología que usó un sector de la oposición para esterilizar una cuestión que estaba correctamente hecha desde el punto de vista constitucional, y vuelvo a decir, sin entrar en el fondo de la cuestión. Todavía nos estamos quedando en la puerta. Pero después, cuando la justicia, que no necesariamente por ser el Poder Judicial, es independiente y autónomo de todos los factores de poder que existen en la Argentina, hay fallos que realmente... lo que van a hacer es demorar, porque el propio presidente, que era el presidente del Banco Central, es el que genera la judicialización. Y entonces ahí vuelvo a no compartir la metodología utilizada por el gobierno, porque no entiendo cómo el ministro de Economía no sabía cuál era la posición del presidente del Banco Central. Esperamos que la diputada, que tiene tantos desacuerdos con el gobierno, por una vez vote con la oposición y no siempre con el gobierno. No, yo perdón, diputado, pero si le voy a decir algo, 10 minutos le voy a aclarar algo, pero usted dice algo que no es cierto. 10 minutos pero no es cierto. Yo voté en contra del presupuesto de 2010. ¿Usted lo votó a favor? ¿Lo votó a favor? El presupuesto del 2010 en contra. ¿Y entonces por qué dice que yo no he votado leyes o no he votado proyectos porque en el 90% de sus votos han sido con el gobierno. Bueno, espero. Es porque tal vez comparto el 70%, ya que está en desacuerdo, el 60%, voy a cambiar mi 80%. afirmación. Espero que ya que está en desacuerdo con esto, vote como corresponde. Digo. Perdón, usted no es el árbitro para decir quién es lo que corresponde. Diputada, ya sabemos cuál es su técnica. Siempre hace lo mismo. Habla media hora y después sale al corte. Ustedes siempre quieren. Ustedes siempre quieren jugar al rugby mientras los otros juegan al fútbol. Decídanse a qué jugamos. Yo la escuché con respeto, déjeme hablar a mí. Es mentira, no es cierto que esto respeta el marco legal. Un decreto de necesidad de urgencia tiene que tener necesidad y tiene que tener urgencia. Necesidad no hay, porque hay un presupuesto que han votado los miembros del oficialismo, la oposición
sostuvo, yo entre ellos, que era un dibujo, que era una doble contabilidad y que era una farsa ese presupuesto. Ellos dijeron que no, lo votaron, lo aprobaron y están, obviamente, incluidos dentro de ese presupuesto, las formas de pago de la deuda externa argentina. Así que no hay ninguna necesidad, a menos que admitan, públicamente digan, la verdad que presentamos un presupuesto que era un presupuesto trucho y entonces tenemos que hablar un nuevo presupuesto. Así que necesidad no había. Urgencia ninguna. Esperaron, a mí me asombra esto. No sé por qué lo hicieron el 14 de diciembre, yo sí sé por qué, porque habían perdido la mayoría. Por el mismo motivo por el cual en febrero el Parlamento estuvo completamente inactivo porque no llamaron a sesiones extraordinarias. Entonces, no se entiende qué urgencia hay si después no se cita el Parlamento para discutir. Y además, en el momento en que esto va al debate concreto, la presidenta inaugura las sesiones de una manera inaudita, diciendo claramente que van a gobernar. Cuando tiene que decir, esta es la situación del país, y habló de Cristina en el País de las Maravillas, y cuando dijo, para el futuro, estas son la agenda legislativa que yo propongo, la agenda legislativa son decretos de necesidad de urgencia. Y